Grabar, perfecto. Muy bien, jóvenes, estamos grabando entonces en nuestra sesión de hoy. En esta sesión vamos a ver el planteamiento del trabajo o presentación del proyecto, ¿cierto? Que será la evaluación número PEP 3. La PEP 3 es un informe que tienen que entregar en donde ustedes tienen que hacer el desarrollo de un proyecto completo. En este proyecto que ustedes van a tener que realizar, tienen que demostrar que son capaces de, dado un problema, un caso organizacional, deben poder traducirlo identificando la necesidad, oportunidad o problema, y desde la línea temática formativa de ustedes, que la dejé grabada acá, que es producción, calidad o logística, poder proponer una solución que permita que la organización pueda mejorar sus desempeños. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo les voy a dar un caso y ustedes van a tener que ser capaces de construir la solución. En este caso, obedeciendo al orden de la lógica de construcción de proyectos y más allá todavía, obedeciendo a la estructura de un informe que finalmente obedece a una convención de cómo se tienen que presentar los proyectos. Este informe lo vamos a ir revisando a partir de la sesión de hoy día hasta la penúltima sesión, en donde ustedes van a tener la última clase y les va a quedar una semana para entregar el proyecto, ¿de acuerdo? Para que vayan orgánicamente, bueno, otra vez repito esa palabra que la tengo contagiada, sino que vayan parcialmente construyendo su proyecto, semana a semana avanzando en él hasta que lleguemos a la última etapa, la penúltima semana, ya para revisar los últimos elementos y por lo tanto en la fecha de entrega esté, eh, esté el proyecto completo. Entonces no lo dejen para el final, porque si lo deja para el final, como ya les mencioné, y tratan de utilizar las inteligencias artificiales, la máquina falla. La máquina se conduce hacia otra parte que no necesariamente van a ser las explicaciones y sugerencias que yo les voy a ir dando clase a clase. Por lo tanto, sugiero que el desarrollo de la solución de este problema ustedes la vayan avanzando semana a semana. En este sentido, les voy a dar los últimos 20 o 30 minutos de la asignatura para que ustedes me hagan consultas respecto a sus proyectos, respecto a lo que deberíamos ir avanzando semana a semana. ¿Les parece bien? Para aclarar dudas. ¿Ok? Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Entonces esto es sumamente importante. Si usted me dice, no, no tengo ninguna duda, y al final me dice, no, profesor, es que nunca entendí esto, yo le voy a decir, un momento, organizativamente yo he dado la posibilidad de ir aclarando las dudas, ¿de acuerdo? Pero por eso tenemos que ir avanzando semana a semana. Ya, fíjese bien, entonces la instrucción es diseñar un proyecto de modernización. Cuando nosotros estudiamos la tipología de proyectos, ¿se acuerdan o no? Entonces habíamos dicho que habían proyectos de nuevos negocios y proyectos de modernización. A mí me interesa, de manera particular como profesor de esta asignatura, que ustedes utilicen los conocimientos de su especialidad para levantar proyectos. La mayoría de las veces esta asignatura se concentra en la modalidad de proyectos de creación de nuevos negocios. Sin embargo, para mí, técnicamente, la creación de nuevos negocios implicaría que usted, por ejemplo, está estudiando control industrial y de pronto usted me salga con un proyecto de peluquería o me salga con un proyecto de jardinería. Y técnicamente usted no necesariamente tiene que ser experto en eso, ¿me doy a entender? Y entonces se vuelve como un poco, desde mi perspectiva, coherente curricularmente el diseño de un proyecto de ese tipo de negocio. Sin embargo, si usted ya está trabajando en su empresa y usted detecta que hay una necesidad o hay una oportunidad para poder mejorar, si usted es capaz de dominar la técnica de desarrollo de proyectos desde la especialidad, va a poder presentarlo a sus jefaturas para poder mejorar y contribuir y dar valor al negocio. ¿Me doy a entender? Por eso yo elijo entonces esta modalidad de proyectos de modernización, que usted tiene que decidir si es un outsourcing, una ampliación, un abandono, una internalización o un reemplazo, de acuerdo al diagnóstico que usted haga, dado el caso que yo le voy a plantear. Si se dio cuenta, en el correo que le envié, además fue un manual donde existen casos empresariales. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Les llegó? Sí, Ya, perfecto. Entonces, desde allí sí, vamos profe. a tomar los casos. Primero voy a leer las instrucciones de esta etapa del inicio del proyecto y sin embargo, después vamos a revisar los casos y voy a asignarles a ustedes un caso. ¿Estamos de acuerdo? Ya, veamos entonces. Sí.
El objetivo de la evaluación 3 es que usted diseñe un proyecto de modernización aplicado a la organización del estudio de caso. Vamos a ver cuál les toca. Siempre trabajando desde un área de la especialidad, o calidad, o producción, o logística. Y ya están en tercer semestre, ¿verdad? Entonces ya debería tener ya casi mucho conocimiento avanzado en las áreas. Y si les falta todavía, bueno, es el tiempo como para poder adelantar, si ustedes quieren ofertar una solución súper específica. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Mediante la intervención técnica de un proceso o de un área específica que ustedes van a diagnosticar según el caso que les voy a dar, con el propósito de resolver, mejorar o tomar una oportunidad y contribuir directamente a la optimización de los resultados, fíjese bien, de operaciones y económicos de la empresa. Sabemos que los resultados financieros de la empresa en este caso no los van a ver porque los estudios de caso no contienen resultados financieros. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en qué cosa finalmente, nos vamos a concentrar en qué cosa, nos vamos a concentrar en los resultados operativos. ¿De acuerdo? En este caso, si nosotros nos concentramos en los resultados operativos, es decir, cómo la organización es capaz de funcionar, ustedes van a poder proponer esta solución. ¿Ya? Ya, entonces, esta apunte que les acabo de entregar o enviar es la guía entonces de dónde ustedes van a tener que posicionarse para elaborar el informe final. ¿Ya? Entonces, eh, la solución final está vinculada con los siguientes componentes. Fíjese bien. El informe final tiene que tener una estructura. En esta estructura usted va a colocar la portada, anote allí por favor, la portada institucional, va a colocar una tabla de contenidos o índice, ya no se dice índice, se dice tabla de contenidos, y después de la tabla de contenidos, entonces vamos a colocar los siguientes elementos que deben presentarse de manera formal como el proyecto. En este caso vamos a redefinir lo que es un proyecto, ¿de acuerdo? En un inicio, cuando partimos la asignatura, habíamos dicho que un proyecto era una idea, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí. Ya. Luego evolucionamos con el concepto de idea y dijimos que un proyecto, además de ser una idea, debe transformarse en acciones que permitan entonces enfrentar este escenario complejo que la idea busca resolver. En este sentido, el proyecto evoluciona entonces ahora a a hacer una serie de relaciones entre objetivos y acciones que permitan mejorar mediante la intervención del presente un escenario futuro mejor y deseable. Por lo tanto, ya el proyecto no es solo una idea, sino que es una coordinación de acciones y resultados en función de objetivos. Sin embargo, hasta ahí la idea de proyecto va bien, o la concepción de proyecto, pero ahora esas acciones coordinadas en función de objetivos tienen que ser traducidas a un instrumento en donde podamos compartir las ideas y otras personas también puedan entenderlo de la misma manera como yo lo imagino en mi mente. En el fondo, el informe es un formato, un documento en el cual vamos a expresar nuestras ideas de manera coherente, ordenada, formal, para que otros puedan entender exactamente lo mismo que yo quiero decir, para no caer en el error de que yo dije algo y el otro entendió otra cosa. No sé si me doy a interpretar. Entonces, de aquí en adelante, un proyecto lo vamos a traducir como un documento que es capaz de poder presentar esta idea, esta coordinación de acciones y objetivos en función de mejorar un escenario futuro, no deseado por uno deseable, y debe cumplir con una serie de requisitos formales que obviamente son convencionales. La estructura que yo les voy a entregar o el documento con la estructura que les voy a entregar es el más extenso de todos los tipos de formatos que hay. Lo más probable es que cuando ustedes, por ejemplo, postulen a presentar un proyecto en una organización estatal o privada bajo plataforma electrónica, lo más probable es que tengan no todos los componentes que yo les voy a solicitar, sino que algunos componentes. Y sin embargo, ¿por qué les agrego más trabajo?
¿Por qué creen ustedes que les voy a agregar más trabajo en esta presentación de informe final? ¿Por qué podría ser? Que a lo mejor podría ser lo más simplificado, pero ¿por qué les voy a pedir el formato más extenso? ¿Qué creen ustedes? Quizás así desarrollamos mayor seguridad en lo que estamos exponiendo. Un buen punto, más seguridad. Pero también hay otro componente que no es menor. ¿Qué les pueden preguntar en esa plataforma? ¿Qué les pueden preguntar en esa plataforma? ¿Qué componente? Supongamos que hay un componente del diseño de proyecto que nosotros no hayamos estudiado o visto. Usted va a llegar a la plataforma y va a preguntarse, ¿y cómo se hace esto? Y como yo no sé cuáles son los ítems en los cuales las plataformas virtuales hoy día acogen la construcción de proyectos para postular a fondos, yo prefiero mostrarles todos los ítems para que ustedes los conozcan y por lo tanto cuando se enfrenten en un futuro a estas estructuras de diseño de proyectos, ustedes digan, ah, yo ya sé qué es eso, ya tuve la experiencia. ¿Me doy a entender? En el fondo, la construcción de este informe es una experiencia previa para lo que usted pueda después tener como situaciones a enfrentarse en su vida profesional. ¿Ya? Entonces, por eso va a ser un formato bien extenso. Entonces, la primera parte es una introducción. Ese es el primer componente del proyecto o del informe. Entonces, lo primero es la portada y luego voy a tener una introducción. Entonces, aquí es donde se va a aterrizar el caso, ¿verdad? Se va a indicar a partir de ciertas redacciones y se va a hacer un diagnóstico. Aquí es donde nosotros vamos a diagnosticar las áreas de nuestra especialidad dentro del caso. Vamos a hablar de logística, vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de producción y vamos a ver si el caso, cierto, que me tocó, habla de estos componentes y de lo poco que pueda rescatar yo, entonces lo voy a caracterizar, lo voy a describir con palabras, ¿de acuerdo? Porque si yo puedo definir en palabras un escenario problema o un escenario de oportunidad o un escenario de necesidad, entonces voy a poder escogerlo y luego hacer la construcción de mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte es la introducción, ¿ya? Luego, la parte número dos es la caracterización del proyecto. ¿Ya? Entonces aquí nosotros ya empezamos a explicar cuál es la intervención que nosotros queremos hacer, cuál es esta idea general desde la cual nosotros nos vamos a aproximar para proponer como solución, de una manera muy general, muy coherente. En este sentido, ya deberíamos aquí haber construido un borrador o una maqueta respecto a las posibles acciones, los objetivos, ¿verdad? Que nosotros vamos a buscar. Y sin embargo, más adelante vamos a revisar cada una de esas partes, ¿de acuerdo? Yo les tengo que enseñar cómo diseñar objetivos que cumplan con una sintaxis apropiada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estén bien redactados, que se vea que es una redacción de tipo profesional. Entonces vamos a hacer ejercicios para redactar objetivos. Sin embargo, previo a esa redacción tan técnica, yo podría ya tener ideas de cuáles son las acciones que me permitirían, o desde producción, o desde calidad, o desde logística, poder hacer la contribución a mi negocio, ¿de acuerdo? O a mi caso. El informe debe contener además elementos que es el paradigma desde el cual nos vamos a posicionar para poder hacer la intervención. En este caso yo les doy el paradigma. Nosotros nos vamos a aproximar desde el paradigma tecnológico, pensando en que los elementos que vamos a utilizar para poder hacer nuestra contribución o nuestra solución al problema de caso que nosotros nos planteamos. Ustedes se van a plantear el problema. Yo les voy a dar el caso, el escenario, en donde nosotros vamos a tener que articular una solución. En este sentido, usamos el paradigma tecnológico porque hoy día el uso del Internet de las cosas, el uso de sensores, el uso de la inteligencia artificial, el uso de procedimientos de optimización y análisis de datos, serían los componentes que podríamos utilizar para ofertar la solución. Oiga, profesor, es que yo no sé mucho de eso. Bueno, es tiempo de entrar a interiorizarse. Entonces yo les voy a compartir algunos recursos que van a servir como elementos bibliográficos con los cuales usted se va a poder apoyar, ¿de acuerdo? Tengo que subir ese material que está vinculado precisamente
a los componentes tecnológicos de la industria 4.0. No puedo yo concentrarme en pasarles todo eso en material. Sin embargo, se los voy a compartir para que ustedes lo puedan leer y profundizar. Y si van surgiendo dudas durante lo que queda de semestre, ustedes me van haciendo las preguntas por correo o durante la clase para ver si podemos resolverla al final del bloque. Ya, hasta aquí me voy dando a entender, jóvenes. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Eh, se, cie- se, ya. Después viene la parte que se va a llamar la identificación del proyecto. Después hay otra parte que se llama la justificación del proyecto. Hay otra parte que se llama el marco institucional, social y teórico. Vamos a explicar de qué consiste eso. Son redacciones, ¿de acuerdo? Después tengo que redactar la finalidad del proyecto. Tengo que proponer los objetivos, los propósitos, los logros del proyecto, los destinatarios del proyecto. Tengo que ver sobre los productos, resultados y efectos del proyecto, sobre la cobertura y contexto físico o espacial del proyecto. Vamos a hablar del régimen operacional, van a tener que hablar acerca de los instrumentos, métodos y técnicas a utilizar. Vamos a tener que construir una cronología para el desarrollo del proyecto. Recuerde que todo esto lo estoy pensando, son acciones que voy a realizar a futuro. Por eso tenemos que crear esta cronología. ¿Cuáles son los recursos y costos del proyecto? Los mecanismos de control y medición de la ejecución del proyecto. O sea, no solo voy a pensar en las acciones que van a permitir cumplir con mi objetivo, sino que también debo ser capaz de poder crear los mecanismos que permitan controlar y medir la evolución en el tiempo que yo programé en el cronograma del cumplimiento de las acciones. ¿De acuerdo? Esto es súper importante porque a veces las personas hacen proyectos y simplemente piensan en hacer acciones y después se vuelven, como llamaba un profesor, las personas se vuelven simplemente activistas, es decir, personas que hacen actividades, pero que nunca son capaces de medir de qué manera cumplieron con ellas o cuánto contribuyó al logro de los objetivos. No sé si me doy a entender. De alguna manera voy a dar un ejemplo, ¿ya? Súper trivial. Eh, Voy a dar un ejemplo trivial. ¿Me disculpan el ejemplo muy trivial? Que va a salir un poco de la lógica técnica, por favor. Es lo mismo comer que alimentarse. Pregunta. No, ¿Hay una diferencia entre el concepto de comer y de alimentarse? Sí. sí, ¿Y cuál es el criterio que diferencia un proceso de simplemente comer al de alimentarse? Que la mientras que nutrición. Correcto. Ah, Mientras chuta, que, perdón. sí, muy bien, Victoria. Mientras que ambos procesos, los dos buscan satisfacer la necesidad de alimentación, hay uno que está preocupado de la calidad de los alimentos, mientras que el otro simplemente a poder conseguir la energía para poder mantener en el tiempo la actividad que nosotros hacemos. Eso es saciar el apetito o el hambre, ya tener la energía suficiente para poder hacer nuestra actividad. Pero sin embargo, una de los dos, comer como una actividad simplemente de ingerir alimentos, y lo otro que es alimentarse, que es ocuparse de la calidad y de la cantidad de alimentos que requiere nuestro organismo, uno de los dos conduce a una mejor calidad de vida y a una mejor condición de salud, mientras que el otro no está ocupado en eso. Entonces lo mismo pasa con las personas que implementan un proyecto. A veces se dedican solo a hacer actividades sin tener la medición y el cuidado de ver cuánto impactan, ¿de acuerdo? En el desarrollo del mismo proyecto. Entonces ahí hay una diferencia que es muy trivial, ¿cierto? De la vida cotidiana, que acá en la lógica de proyectos se vuelve en algo vital, porque lo que no mido y no controlo no es mejorable, ¿verdad? Desde la lógica del control. Por lo tanto, los proyectos o las actividades dentro de un proyecto deben ser supervisadas y controladas y eso debe quedar escrito en el contexto del informe de proyecto. ¿Cómo voy a controlar que se cumplan las diferentes actividades? Y por eso existe lo que vamos a llamar la unidad de control de gestión, que más de alguno de ustedes trabaja en eso, ¿no? Control de gestión.
¿Alguien trabaja en eso, no? Sí, profe, yo veo parte igual de control de gestión. Ya, ¿se da cuenta? Entonces, lo que yo estoy diciendo le hace sentido. ¿Hace sentido, Sí, no? sí. Ya. Entonces, aquí tenemos que proponer estos mecanismos de control y medición de cómo se avanza. Luego debemos caracterizar lo que llamamos la administración del proyecto, donde vamos a ocupar entonces, ¿cierto?, los conceptos que estuvieron en la administración, como liderazgo, como planificación, ¿cierto? Y vamos a tener que definir cómo se cumplen esos elementos dentro del desarrollo del proyecto. Luego, los indicadores de la evaluación y luego las conclusiones del proyecto. Finalmente, una pequeña bibliografía que obviamente va a estar sujeta a los apuntes o documentos que yo les voy a ir compartiendo, ¿de acuerdo? Que eso se los puedo dar yo al final del semestre para que lo peguen en el informe. Todos estos componentes que yo Profesor, acabo de marcar con color amarillo serían entonces los títulos que debe contener el informe de proyecto. Preguntas. usted puso al final, disculpe, era al final, final. Eh, Antes de conclusiones, el punto anterior. Indicadores Indicadores, de ahí vamos evaluación a del tener, proyecto. sí vamos a tener que tener KPI, cosas así, Correcto. Vamos a tener que, no muchos, no crear 1 millón, no, 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 pero sí crear indicadores como, del correcto, como medida porque de control, ¿cierto? como parte de las medidas de control, claro, o sea, tengo cómo voy a definir cómo voy a controlarlo, pero luego necesito las métricas para hacer el control. Recuerden, una cosa son las métricas y otra cosa es el cómo consigo, cómo hago que esas métricas se puedan medir. Es súper importante pensar en eso, ¿ah? Nosotros podemos crear las métricas, de hecho, lo más probable es que ustedes sean expertos en crear métricas, pero sin embargo la pregunta es, ¿cómo se implementa la medición de esas métricas? ¿Quién los va a hacer? ¿Cuándo se hacen? ¿Quién es responsable? ¿A quién hay que reportar? Todo eso debe quedar declarado en el proyecto. Por eso vuelvo a insistirles. No es que esto ustedes lo suban a una inteligencia artificial y les va a aparecer el proyecto completo. No, porque si lo hacen de esa manera, lo más probable es que el informe final adolezca de todos estos componentes y detalles que vamos a ir revisando a medida que avancemos en las próximas sesiones. Jóvenes, sé que hay cosas que quedan nebulosas porque son solamente los títulos lo que estoy mostrando, pero vamos a ir avanzando en las próximas sesiones para ir aclarando cada uno de esos componentes, ¿de acuerdo? Desde mi percepción de lo que hemos estudiado, ustedes ya están en capacidad de poder realizar 2 tareas. Escúchenme bien, de aquí a la próxima semana, que sería la introducción y la caracterización del proyecto. Esos dos componentes que acabo de marcar en verde serían como los entregables para la próxima semana. O sea, no me lo van a entregar, ¿de acuerdo? Pero es lo que deberían ustedes alcanzar. Yo podría hacer que este proyecto ustedes todas las semanas estuvieran entregando una parte de él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? De manera tal de poder hacer el avance por proceso. Sin embargo, después se transforma en una tarea súper engorrosa y súper agotadora para mí de revisar porque tengo que ir parte por parte. Sin embargo, yo les voy a decir todas las semanas en qué parte deberíamos o qué deberíamos tener de entregable. ¿Ya? Ya anoten allí entonces, por favor, anoten su apunte. Tarea. Próxima semana, ¿qué es lo que deberíamos tener? la introducción y la Introducción y caracterización. eso. Caracterización del proyecto. Muy Todo. bien. Correcto. Eso es entregable para la próxima semana, porque vamos a ir avanzando hasta que construyamos el proyecto. ¿Ya? Ya. Siendo esta la instrucción general y el formato, lo que vamos a revisar ahora serían los casos. ¿Les parece bien? Revisemos los casos. Ok. Bueno, ya. Ay, ya vamos entonces, chicos. Igual es harto trabajo, ya, pero créanme que después esto va a valer la pena porque va a servir para después. Van a ser expertos en desarrollo de proyectos, ya. Yo de eso me tengo que encargar. Entonces, vamos a revisar el apunte, que serían los casos de estudio, ¿de acuerdo? Ya yo les voy a contar ahora respecto a este material.
Ya, pregúnteme, profesor, ¿por qué utiliza este material? ¿De dónde es? ¿De qué se trata? ¿Ya qué me Profe- pregunta? Profesor, Profe, ¿por qué utiliza este material? ¿De dónde viene? ¿De qué se trata? Ya, yo les voy a contar. No pierdan la capacidad de hacer preguntas, eso es lo más importante, siempre hagan preguntas. Ya, yo les voy a contar. Esto es un material didáctico que se construyó para poder precisamente aplicar y se llama a administración de empresa, ¿cierto? Lo que se llama el desarrollo de soluciones en el contexto de negocio. El punto es que este material no es chileno. Este material acontece o se desarrolla en México y son pymes precisamente vinculadas al tema del desarrollo de economía doméstica, ¿ya? Vinculada a la creación de productos artesanales, ¿cierto? Tales que permitan que comunidades muy pequeñas en regiones fuera de las grandes ciudades entonces puedan sobrevivir. Entonces no es menor la contribución de estos casos, son casos reales, ¿ya? En donde se recopiló la información y se levantaron de esta manera. Para mí como recurso es súper interesante porque en el fondo no es algo artificial, me doy a entender, hay antecedentes reales, pueden seguir ustedes indagando en internet para poder encontrar más información de los casos y por otro lado van a poder a lo mejor hasta encontrar soluciones que ya existen. En la construcción de los casos viene planteado el escenario, problema, nos da un poco de contexto histórico, nos habla de las personas que están vinculadas dentro del emprendimiento ya local y sin embargo también es una propuesta de solución del caso. Pero esa propuesta de solución está vinculada desde la lógica de la administración de empresas. Y sin embargo, nosotros no somos de administración de empresas, sino que somos del área de control industrial. Y desde el área de control industrial o desde el área industrial, nosotros sí podemos contribuirle porque nos vamos a dar cuenta a medida que vamos leyendo los casos que presentan una serie de ausencia de consideraciones técnicas dentro de la solución que ellos mismos generaron como negocio. Por ejemplo, las pymes pequeñas suelen no pensar en los mecanismos de producción como modelos sistemáticos que pueden ser controlables y medibles y mejorables. No piensan en la lógica de la distribución o logística, como lo piensan las empresas medianas más grandes. Y por lo tanto, ustedes tienen demasiado que aportar a estos casos. ¿Ya? El documento presenta, no sé si responde eso a la pregunta, Victoria. Sí, profe. Ah, ya. Ya, muy bien. Entonces nosotros nos encontramos con varios capítulos, ¿ya? Entonces, nos vamos a encontrar con cada uno de estos proyectos. Fíjense bien, son 8 proyectos, ¿ya? Y cada uno de ellos está siendo dirigido por alguien que lo redacta. ¿Se da cuenta o no? Y entonces vamos a concentrarnos en el primer proyecto. Mira, dice que el primer proyecto, y aquí está el resumen, lo voy a agrandar un poquito, ¿ya? Dice, las condiciones socioeconómicas en las que viven algunos habitantes de la comunidad pertenecientes a la cultura otomí en el municipio tanto, ha llevado a buscar nuevas formas de ingresos. Ahí está el negocio. Una de las alternativas que se les propuso data de la década 70 del siglo XX, cuando se les propuso que recuperaran algunas costumbres y tradiciones y elaboraran muñecas de trapo con vestimenta tradicional de estos pueblos, caracterizadas por contar con colores vistosos. Desde entonces, la elaboración y comercialización de esta muñeca ha evolucionado hasta convertirse en un producto que es un signo distintivo de la cultura queretaro. Ya. ¿Han visto esas muñequitas mexicanas? no, No las Creo profesor. han visto, no las han no. visto. Ya. Yo les voy a mostrar entonces las muñequitas. Mira, espérenme un segundo. Porque es un negocio real. Muñequitas. Ah, ya, aquí están. Se las voy a mostrar. Espérenme, voy a desacoplar el formato de esto para mostrarles las muñequitas. Y aquí están las muñequitas, miren. ¿Las ven ahora o no? Ah, aquí están las muñequitas de Querétaro. ¿Ya? Y es un emprendimiento real, pues miren, ahí están las muñequitas
y se venden entonces, ¿ya? Se venden como un elemento de una cultura particular y se venden en lugares como estaciones de centros turísticos o aeropuertos. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es un emprendimiento real. Y entonces, ¿qué le ocurre a este emprendimiento? Que tiene un escenario problema, que es precisamente lo que presenta el documento. ¿Ya? Por eso les mostraba que son escenarios reales, no es artificial el desarrollo del caso. Entonces dice, sin embargo, actualmente enfrentan problemas para comercializar exitosamente estos productos y además enfrentan la competencia de productos similares hechos por productores de otras regiones que en algunas ocasiones los comercializan al mayoreo, aunque a menor precio. Y aquí entonces se empieza a describir el caso. Es muy interesante porque en este caso las muñequitas tienen un concepto comercial que se llama la denominación de origen. ¿Han escuchado hablar de ese concepto? ¿No? Tampoco. No, pero ustedes escucharon alguna vez de la discusión que hubo entre Chile y Perú respecto al pisco. Entonces se decía, hubo una discusión, ¿de dónde era el pisco? ¿Es chileno o es peruano? Ya entiendo el punto, ya entiendo el punto. Ya, esa es lo que llamamos denominación de origen, ¿de acuerdo? Entonces finalmente ganaron los peruanos y el pisco tiene una denominación de origen de allá, ¿de acuerdo? Bueno, entonces las muñequitas también tienen una denominación de origen, son exclusivamente de allá. Y por lo tanto aquí se muestra cómo se desarrolló el proyecto y aquí se presenta el caso. ¿Lo ven? Antecedentes del caso. Ahí están las muñequitas, ¿ven? Y por lo tanto, aquí se nos muestra cuál es el escenario problema que ellos tienen. Y la pregunta es cómo nosotros, desde la logística, de la productividad o del control de calidad o de calidad, podemos contribuirles para mejorar su escenario problema o su necesidad o su oportunidad de mejora. Entonces ustedes tienen que leer el caso y construir el problema. Esto es importante porque en realidad es el paso inicial para definir cualquier eh, proyecto. Y esto, lo interesante es que va a permitir esta aproximación a la realidad. Eso es lo que siempre lo veo como una dificultad, como yo veo la realidad y la describo con palabras para poder hacer después la aplicación de la técnica de proyecto. Bueno, aquí después se presentan algunas preguntas del caso, se muestra una extensa bibliografía si se dan cuenta, ¿ya? Y después viene un capítulo 2 que es otro caso y así hasta que completemos 8 casos. Como solo son 8 casos y ustedes son como 16 estudiantes, escúchenme, el proyecto va a ser en parejas. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Sí? Sí, ¿Les parece o no? Sí, Ya no los escucho muy motivados, ¿ah? ¿No les motivó eso de que trabajen en equipo? Sí, profe. sí, Ah, profesor. profe, sí, sí, démosle, démosle. ¿ya les parece bien? Ya, entonces lo que yo necesito es que ustedes se organicen en parejas para que yo les pueda definir entonces a quién le toca qué proyecto. Entonces yo voy a nombrar a una persona ahora de los participantes y técnicamente en realidad esa persona va a tener que encontrar a otra persona, ¿de acuerdo? Va a tener que encontrar a su pareja para poder hacer el proyecto. Ya, entonces anote allí. Ya, Alejandro Espinosa, ¿me está escuchando? Sí, profe. Ya, caso uno. Ok. Súper, súper así. Y usted tiene que encontrar su pareja. Baitiare, ¿me está escuchando? Sí, profe. Caso 2. Voy a Ok. hacer el orden que aparecen aquí, pues, ¿ya? Camila Arce, caso número 3. ¿Me escuchó? Carolina Díaz, caso número 4. Claudio Navarrete, caso número 5. Profe, soy con el Alejandro, yo caso uno. Ah, ya, perfecto. Entonces me salto. Me salto a Felipe Ramos. Caso Sí, número, profesor. caso número 4. Listo. Sí. Francisco Menares, caso 5.
Franco Pérez, caso número 6. Gerson Rebolledo, caso número 7. Y Gonzalo Urriola, caso número 8. Ok, profesor. Ya, ok, listo. Encuentren su pareja y me la dicen inmediatamente. Yo voy a... ustedes hablen por el chat por mientras. Yo me voy a silenciar un momento y ustedes encuentren sus parejas. Les voy a dar 10 minutos para que se organicen. En 10 minutos más voy a volver a abrir el micrófono y aquellos que no tengan pareja me avisan para que coordinemos eso. Yo prefiero que hagan el proyecto en pareja porque eso les va a facilitar la entrega. ¿Me doy a entender? Pero ustedes me dicen en 10 minutos más si alguno de ustedes quiere hacerlo solo, también les voy a dar la oportunidad, ¿de acuerdo? Ya. Desde ahora tienen 10 minutos y a las 19:54 ahora hablen ustedes por el chat. Yo les voy a dar la oportunidad de que puedan eh, avisarme cuáles son las parejas, ¿de acuerdo? Hola, profesor, consulta, ¿yo puedo ser solo? En 10 minutos más, cuando las parejas estén listas, conversamos de los casos individuales, ¿de acuerdo? Primero traten de conseguirse al compañero de pareja, ¿ya? 10 minutos, 19:54, abro el micrófono. Vamos, organícense. Los alumnos que no fueron nombrados deben integrarse con los alumnos que fueron nombrados. Se siente la presión, profe. Pero ¿por qué presión? En realidad los quiero ayudar, pero ustedes se sienten presionados. Déjenme hacer algo, espérenme un poco. No, 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 sí está bien, está bien. Es parte del proceso.